Quiero agradecer a Nico Bandini de Econojournal por invitarme a este evento, por abrir el juego entre otros colegas. Vamos a tener una charla muy interesante. Escuchamos a muchas empresas, ahora vamos a escuchar a las provincias. Y yo quiero empezar con Ale Monteiro y uno de los temas de furiosa actualidad, que es la reglamentación de la ley de hidrocarburos, el famoso artículo 6. Yo la semana pasada lo escuchaba a Daniel González hablar de un Estado que se ata las manos, pero cambió un poco con la publicación en el boletín oficial, y hoy ya María Tetamanti hablaba de un Estado que se queda una llave. Ale, desde tu experiencia y del rol que ocupás hoy en representación de las provincias productoras, me interesa a una descripción de esa llave con la que se queda ahora el Estado. Bueno, primero agradecer a Nicolás, a todo el equipo de Econojournal la invitación. La invitación a OFEPI, que no es común que se los inviten. Para los que no saben, OFEPI es una organización creada en la década de los 80 que representa a las 10 provincias productoras de hidrocarburos que hay en Argentina. Y bueno, están todos los gobernadores en esa organización y un comité ejecutivo donde están los ministros, secretarios de hidrocarburos de las provincias y un secretario ejecutivo que en este momento me toca ocupar ese cargo. Yendo a la pregunta, a ver, creo que un poco la reglamentación sigue la línea de lo que fue la discusión de la ley bases en su capítulo de hidrocarburos. En aquel momento las provincias planteamos ciertas cuestiones en relación a las facultades que tenemos las provincias como poder concedente y de administración de los recursos. Y una de las discusiones también centrales que hubo, o sea, más con el sector privado, era el artículo 6, que hace a lo que es la exportación de hidrocarburos o la libertad de exportación de hidrocarburos. Por lo que nosotros estamos viendo, la reglamentación es adecuada para el momento en el que estamos. Obviamente estamos pasando de un esquema de limitación de exportaciones, donde cada empresa que quiere exportar crudo tiene que ir a hacer un permiso y esperar que no se lo cruce una empresa de refinación, o que en los casos de exportación de gas, que tengamos exportaciones estacionales a partir del desarrollo de la producción en la cuenca neuquina y de las disponibilidades que tenemos hacia el mercado regional. Queda cierta incertidumbre porque si bien sale la reglamentación, hay cuestiones que el mismo decreto establece que la Secretaría de Energía falta reglamentar, con lo cual tendremos que esperar un poco más a ver cómo se sucede ese segundo paso. Pero en la medida que el esquema es ir hacia una paridad de exportación, entendemos que para la industria favorece el escenario para desarrollar inversiones, para las provincias también facilita poder sentarse con las empresas y discutir inversiones, entendiendo que también hay realidades totalmente distintas, ¿no? Una cuestión es Vaca Muerta en Neuquén, con todo el desarrollo que ha tenido estos primeros 10 años. Otro escenario es Vaca Muerta en Mendoza y Río Negro, que recién está haciendo sus primeros pasos, o Santa Cruz con Palermo Aike, o Chubut, que está haciendo exploración de 129. Y otra situación totalmente distinta es la de la producción convencional y las empresas que están llevando adelante la producción convencional. Pero bueno, en la medida que el precio de venta de la producción esté alineada con los precios internacionales, seguramente va a ser mejor para la toma de decisiones, porque hemos pasado muchos años en los cuales la producción de nuestro país se veía reducido por decisiones políticas. Más allá de eso, del artículo 6 en particular, nosotros tenemos algunos comentarios respecto de reglamentación en lo que hace al midstream, en lo que es transporte, procesamiento, que queremos entender bien algunas definiciones que se han planteado en cabeza de la Secretaría de Energía. Y sí, lo que vemos como positivo
que lo habíamos planteado en su momento también al inicio de la discusión de la ley, es la posibilidad de que el poder concedente establezca lo que se llamó en el decreto tipos de explotación, donde entendemos que pueden convivir en una misma superficie una explotación hacia un objetivo no convencional con otras u otras explotaciones a objetivos convencionales, en la medida que, por supuesto, se logren los acuerdos entre los que serían los superficiarios. Pero entendemos que como hay empresas que tienen un foco en un tipo de proyecto y empresas que tienen focos en otros tipos de proyectos, de esa manera podemos maximizar la explotación de los recursos que tenemos en el subsuelo de las distintas provincias. Gracias, Ale. Agarro Vaca Muerta y convencional y con eso me voy a Mendoza. Jimé, muchas gracias por estar acá. Me interesa qué nos podés, Beretilnec nos dio un anticipo de lo que es el no convencional, el no convencional, el Vaca Muerta en Río Negro. Me interesa saber qué avances hay de lo que es el Vaca Muerta en Mendoza, pero también que me des un pantallazo de cómo se está trabajando la cuestión del convencional, lo que es el proyecto Andes de YPF, esa transferencia de activos, y qué incentivo, pues estamos hablando por ahí de $45 por barril de diferencia, 50 en el costo de extracción. ¿Qué incentivos hay para que las empresas puedan invertir? Hay concesiones que por ahí se vencen pronto, bueno, es complejo, te lo dejo, Jimé, pero bueno, esos dos disparadores, Vaca Muerta en el sur de Mendoza y también lo que es el convencional. Bueno, buenos días a todos y gracias al Econojournal por convocarme. Bueno, como comentaba Ale y como introducías vos, creo que todos los que estamos acá sabemos que estamos en un periodo de una transición. Dentro del marco de la gran transición energética hay una transición de esa matriz del convencional al no convencional. Muchas empresas hacen foco y están mudando al no convencional, pero muchas otras hacen foco, optimizan y hacen todo un trabajo de eficiencia para esos 45, $50 de lifting, bajarlos considerablemente. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en la provincia de Mendoza y el aporte del sector privado es esa eficiencia, esa estructura de costos que tienen que reducirse para poder ser competitivos y que sea rentable efectivamente continuar con esas explotaciones, porque nuestros campos maduros aún tienen mucho para dar si hacemos foco en esa eficiencia. Y por el otro lado, el sector público haciendo el esfuerzo con incentivos, es decir, bajar presión impositiva para poder generar esas condiciones de mayor inversión, es decir, que el dinero vaya a inversión, a CAPEX, a poder maximizar esa producción en lugar de ese esquema anterior en el que veníamos, en el cual los últimos años eran los más caros, es decir, la producción de los últimos años inversamente a lo que correspondería económicamente se tornaba mucho más cara. Entonces, en ese sentido, Mendoza ya venía haciendo un trabajo previo al plan Andes de YPF que convergió con lo que estaba pensando YPF, justamente era obvio y necesario el foco de sus inversiones en Vaca Muerta y la necesidad de las provincias de subir la producción con operadores que cumplieran con estas condiciones. Entonces, por un lado, el plan Andes en Mendoza ya se ha aprobado la primera transferencia, que es la transferencia de Yancanelo y Yancanelo R. Esa transferencia ya operó, ya está aprobada por la autoridad de aplicación. Y luego están los otros dos clústeres, clúster norte y clúster sur, que estamos analizando los planes de inversión porque esas llevan prórroga, por ende justamente tienen que ir alineada con este diseño de la política pública hidrocarburífera de la provincia. Pero más allá de eso te decía que la provincia ya venía trabajando y estamos con un pliego de licitación continua, es decir, constantemente la provincia de Mendoza tiene áreas en el mercado para generar, por un lado, estas nuevas oportunidades para la producción, pero por otro lado, la posibilidad de ampliar reservas. Necesitamos ampliar reservas. Convencional y no convencional. Convencional y no convencional. En el convencional particularmente también necesitamos ampliar reservas, necesitamos certificar mayor cantidad de reservas y por lo tanto necesitamos también más exploración en el convencional. Hace 15 días hemos adjudicado 5 concesiones, 2 concesiones de explotación, 3 permisos de exploración en ese sentido y seguimos
para el año que viene, poniendo en ese pliego de licitación continua, además de que tenemos reglamentada la iniciativa privada. 2 de estas adjudicaciones partieron de iniciativas privadas. Y en el no convencional, para contestar brevemente tu pregunta sobre Vaca Muerta, ese 30% de la lengua norte de Vaca Muerta que está en territorio mendocino, no me acuerdo cuál de los expositores decía que las formaciones no reconocen los límites geográficos que fueron muy posteriores a Manzano. Bueno, es así, efectivamente. De hecho, creo que todo el diseño de los clústeres de servicios, etcétera, tendríamos que pensarlo con la misma lógica, no con la de los límites geográficos de las provincias, sino con la sinergia que genera el poder ver como una unidad productiva justamente estas formaciones. En el caso de la provincia de Mendoza, estamos con los primeros resultados de las perforaciones de YPF. Se ha adjudicado un permiso de exploración en Payún Oeste, que tiene asociada inversión para la exploración, y está dentro del clúster sur, que está cediendo en el plan Andes YPF, Cañadón Amarillo, que está dentro de esa lengua mendocina de Vaca Muerta, a la que también le estamos exigiendo inversión en el no convencional. Entonces estamos haciendo foco en seguir en ese camino de la exploración y enriquecer nuestra parte mendocina de Vaca Muerta. Gracias, Jimé. Voy a volver a Mendoza para hablar de minería. Sergio, la roca de Vaca Muerta no llega a Córdoba, ¿no? No, Qué lástima, qué lástima. la mosca en la sopa hoy. Sergio, me interesa un poco meternos en Córdoba. A ver, hablamos de provincias productoras de hidrocarburos. ¿Cuál es el rol que tiene Córdoba en lo que es la energía? Podemos hablar de biocombustibles, seguramente de energías renovables. Danos un pantallazo del peso de Córdoba. Vamos a dar un pantallazo. Previamente quiero decir que estoy abrumado y feliz simultáneamente. Abrumado por el alineamiento que tiene el sector privado con el público, que es casi parte de la genética de Córdoba también. Así que aplaudo este encuentro fundamentalmente y decir que sí formamos parte de Vaca Muerta, nuestro clúster que ofrece servicios para petróleo, gas y minería, tiene en Vaca Muerta, bueno, uno de los clientes fundamentales. Pero nos toca hablar de la vaca viva. Y el gran planteo sería cómo hacemos conciliar dos vacas que tienen en el fondo un único gran objetivo, que es generar desarrollo territorial, generar empleo y generar riqueza para nuestro país. Así que ahí debiéramos transitar un camino, así como Alejandro está representando a 10 provincias hidrocarburíferas. Yo estoy representando a 9 provincias que producen hidrocarburos de superficie, como decimos nosotros, o de ciclo corto de carbono, que son los derivados fundamentalmente de los granos y de la caña de azúcar. La Liga de Provincias Bioenergéticas. Esa liga ha construido un proyecto de ley por consenso. Ese proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores, y hace unos pocos días el Poder Ejecutivo también generó su propio proyecto y estamos analizando y queriendo compartir los puntos de consenso y los puntos de diferencia para ver si definitivamente podemos imaginar estas dos vacas caminando juntas y desarrollando no solamente los territorios de estas 10 provincias, compartimos 2 provincias, Jujuy y Salta, sino también desarrollar las provincias que tienen altísimo potencial de biomasa, que como aliado de los hidrocarburos fósiles pueden facilitar la reducción de los impactos ambientales, la reducción de la huella ambiental. Brasil lo está haciendo, es decir, yendo a un camino donde la multiplataforma, los multicombustibles puedan desafiar un poco la lógica de que tenemos que concentrarnos estrictamente en el enorme potencial de Vaca Muerta. Eso por un lado. En segundo lugar, simplemente comentar la significancia o el significado que tiene el bioetanol en la provincia de Córdoba. Si miramos el bioetanol, que compone el 12% de todos los combustibles líquidos, las naftas que se consumen en el surtidor, Córdoba produce aproximadamente el 80% del bioetanol de maíz, así que nosotros estamos produciendo aproximadamente 5 litros de cada 100 litros que se suministran a la movilidad en Argentina, provienen de la rotura del maíz, que forma parte apenas
el bioetanol de un subproducto, de múltiples subproductos como la proteína animal, el dióxido de carbono biogénico, un insumo fundamental para una de las rutas tecnológicas potenciales para producción de SAF en Argentina, biofertilizantes, biogás, etc. Es decir, nosotros entendemos que el biocombustible tracciona la economía circular de nuestros territorios productores de biomasa, por lo tanto, pretendemos, en una alianza sólida con el sector de los hidrocarburos fósiles, permitir que la Argentina pueda desarrollar estas 10 provincias y estas otras 9 bajo un mismo paraguas, una misma política pública. Gracias, Sergio. Vuelvo a Mendoza. 2019 fue noticia por el rechazo a la minería, con un fuerte apoyo de la ciudadanía, y 5 años más tarde estamos hablando de otra película en Mendoza, una Mendoza que ya aprobó una nueva normativa minera, que quiere ser protagonista entre las productoras de cobre. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo habló de la reactivación del proyecto San Jorge, que incluso podría ir a una velocidad bastante parecida a los proyectos que se han mencionado hoy. ¿Cómo fue, no tenemos mucho tiempo, Jimé, pero cómo nos podrías resumir esa construcción de licencia social desde aquella película del 2019 a la de hoy? Bueno, han pasado muchas cosas y es verdad que es poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible. Gracias. Creo que del 19 ahora hubo un aprendizaje importante, sobre todo en la dirigencia política, de la necesidad de construir, y que es tan importante como una macroeconomía estable, como la recuperación de un sendero de certezas para atraer las inversiones, como tener esa licencia social y la seguridad jurídica. O sea, son partes integrantes de un conjunto de requisitos que los inversores necesitan para poder invertir. Entonces, este cambio de rumbo, este cambio de estrategia partió también de una ventana de oportunidad que creo que también es muy distinta a la situación en el contexto del 2019. Entonces, el cambio de estrategia partió de, sin derogar o modificar la legislación vigente, hacer foco en lo que en realidad nosotros necesitamos hacer en la provincia de Mendoza hoy, que es explorar. La legislación vigente lo que tiene son 2 restricciones, una legislación restrictiva pero no prohibitiva en materia de minería. Una es respecto a las sustancias prohibidas para la producción, pero para la producción tenemos que antes recapitular mucho tiempo antes, Famoso que es cianuro. la exploración. Cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, pero esto estamos hablando de, o sea, San Juan está con 6 proyectos de clase mundial para iniciar etapa de producción, pero aún en la Argentina no hay ninguna mina en producción. Si bien tenemos una larga historia, o sea, hoy no hay cobre en producción en la Argentina, ni una onza, nada. Tenemos una larga trayectoria de exploración. Bueno, esa trayectoria de exploración es en la que Mendoza necesita crecer. Por eso le hemos dado volumen a una estrategia de exploración, acelerar la exploración, porque además, estadísticamente, cada 100 proyectos que se exploran, uno llega a estado de producción, es decir, de construcción de mina y de producción. Entonces, diseñamos un polígono de 18.000 kilómetros cuadrados en un lugar donde existe esa licencia social, porque tienen una amplia vocación territorial por una trayectoria vastísima, histórica, en materia de minería. En ese lugar se creó y se construyó una línea de base ambiental sólida junto con la academia, un plan estratégico para una minería moderna, sostenible a 30 años, en conjunto con el sector privado y con la academia, que eso también le dio mucha legitimidad de cara a la ciudadanía. Y ya tenemos aprobados 34 declaraciones de impacto ambiental para iniciar con las tareas de exploración. La realidad es que en gran parte del mundo el cobre que hoy se está produciendo ya utiliza otras tecnologías que no requieren de esos químicos que están prohibidos hoy en esa legislación ambiental restrictiva, así que puede incluso que dentro de unos años esa legislación caiga en desuso. De hecho, Río Tinto está probando nuevas tecnologías en Altar, en San Juan, para justamente la biolixiviación del cobre. Por lo tanto, la discusión ahora es minería sí y minería cómo en Mendoza, y el primer paso es explorar, por eso es que hemos dado este gran volumen, y además de eso, asociado a eso, la búsqueda del capital para el desarrollo de esa minería, con fondos de inversión en las bolsas que
justamente desarrollan estas inversiones a nivel global, como es la de Toronto y en Londres también. El jueves pasado tuvimos una apertura de bolsa desde Mendoza de la TSX en Toronto, así que estamos con una campaña muy agresiva en el buen sentido de búsqueda de inversiones y desde el sector público de las condiciones para que esas inversiones se radiquen, que es justamente generar esa línea de base ambiental, conquistar y mantener, porque no es un certificado de por vida la licencia social, y generar también ese volumen de permisos de exploración que permitan dinamizar las inversiones. Muchísimas gracias, Jimé. Estamos pasadísimos de tiempo, pero quiero cerrar con Ale, con alguna consideración que tengas, pero también con una pregunta respecto a algo que dijo Alberto Beretilnec hoy, algo que le he escuchado también al Rolo Figueroa, en un contexto de un Estado quizás retirado de lo que es la inversión en obra pública y en una necesidad, tanto en los sectores como minería, como hidrocarburos, de seguir invirtiendo en rutas y demás. ¿Cuál es ese desafío, esa tarea, provincias, empresas, responsabilidades? Sí, a ver, la realidad es que todo el día estuvimos escuchando de un proyecto económico como Vaca Muerta, con todos los desafíos que tienen, pero toda la potencialidad que también tiene. Y salvo algunas pequeñas obras, seguimos utilizando la misma infraestructura que teníamos hace 10 años atrás. En materia vial, en materia urbana algo se ha crecido, pero no mucho. Inclusive en lo que es evacuación de hidrocarburos, hasta la construcción del ex GNK y la ampliación de Oldelval, también seguíamos utilizando la misma infraestructura que teníamos hace 10 años atrás. Con lo cual, hoy el desafío, y pensando en el crecimiento que puede llegar a tener el desarrollo de Vaca Muerta y toda la logística que requiere ese desarrollo para llegar a 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 barriles y poder hacer LNG o demás, es necesario que todos nos sentemos en una mesa a planificar la infraestructura. El gobernador de Neuquén lo planteó en ese sentido, poder participar colaborativamente, donde la provincia aporte el financiamiento, pero que la mayor parte del financiamiento sea aportado por quienes van a hacer uso y se van a beneficiar de esa infraestructura para el área de producción de Vaca Muerta, que son las empresas operadoras y las empresas de servicio. Con lo cual un poco se está trabajando en un esquema de ese tipo. Las empresas han contratado el estudio que comentaba Ricardo Ferreiro hace un rato. La provincia también tiene un plan, por lo menos en infraestructura vial y en materia eléctrica, para conversar con las compañías, y después habrá que desarrollar el esquema de financiamiento que es necesario si queremos llevar adelante este proyecto con la licencia social que requiere y de manera segura, que es lo más importante, ¿no? O sea, hoy tenemos regularmente accidentes en las rutas de la región, no solamente de Neuquén, sino también de Río Negro, y cuando uno recorre las vías para llegar a la zona de la confluencia y de ahí hacia Añelo o hacia Rincón de los Sauces, la verdad que la infraestructura tanto nacional como provincial necesita mejorarse mucho. Y bueno, un poco el planteo es ese, es trabajar en conjunto, definir un esquema de gobernanza de cómo se va a financiar esta infraestructura y después cómo hacer el mantenimiento de ella para que podamos circular o crecer en la medida de las posibilidades que tenemos. Muchas gracias, Ale. Te dejo 20 segunditos, una consideración final. Íbamos a hablar del potencial que ya es presente, pero puede ser aún mayor, de energías renovables, un RIGI cordobés energético, me habías mencionado. Te dejo 20 segundos, Sergio, para cerrar. Sí, en realidad la apuesta fuerte del gobernador es descarbonizar totalmente la matriz eléctrica de la provincia de Córdoba. Hemos hecho un mapeo con una herramienta de inteligencia territorial para determinar cuáles son las cuencas de producción energética con disponibilidad de redes. Eso suma aproximadamente 800 megavatios disponibles en disponibilidad de redes en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Y vamos a acompañar ese proceso de inteligencia territorial con un llamado de declaración de interés para ocupar esos nodos. Y por otro lado,
un potente programa de incentivos para que efectivamente Córdoba se transforme en el mejor lugar para desarrollar oportunidades de energías renovables en las próximas, iba a decir décadas, pero ojalá que sean los próximos años. Muchísimas gracias, Sergio, Jimena, Ale, muchas gracias a todos.